Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, estimados niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Mis saludos también a los padres y madres de familia. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a la profesora Rocío Solano. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, queridos niños y niñas, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje, mis recuerdos vividos con mi familia y comunidad, ya que en nuestras familias compartimos y pasamos gratos momentos que nos hacen sentir felices. Estas actividades quedan grabadas en nuestra memoria, pero hay momentos en los que sentimos tristeza debido al distanciamiento de parientes y vecinos que se ausentan y dejan un vacío en nuestras familias y comunidad con los que ya no se puede compartir espacios y momentos. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que ustedes expliquen el origen del recuerdo en base al análisis de información y señalen con razones sencillas lo que generan en sus emociones y les ayude a resolver situaciones problemáticas. Así es, Rocío. Ante esta situación, vemos la necesidad de convertirnos en escritores de nuestros recuerdos especiales y a través de los insumos que aportarán desde las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación, responderemos al reto ¿qué podemos hacer para recordar momentos especiales con mi familia y comunidad? Y como producto de las actividades que realizarán las próximas 2 semanas, obtendrán un diario de recuerdos especiales con la familia y comunidad. Sí, Wilfredo. Para la elaboración y evaluación del diario de recuerdos, nuestros niños y niñas tendrán que considerar los siguientes criterios. Escriben textos narrativos sobre experiencias especiales vividas con la familia de manera ordenada, haciendo uso de mayúsculas y el punto final. Reflexionará sobre lo aprendido. Explica, con base a sus experiencias previas y el análisis de información, las zonas de creación y almacenaje de sus recuerdos. Explica, con base a sus experiencias previas y el análisis de información, las respuestas fisiológicas que su cuerpo puede emitir ante los recuerdos. Expresa, con lenguaje simbólico, números, signos, algoritmos, realiza afirmaciones y resuelve problemas que implica calcular el número de días al recordar situaciones felices en nuestra vida. Realiza afirmaciones sobre los recuerdos especiales de su familia y comunidad a partir de los datos de la tabla de doble entrada. Reconoce y expresa sus emociones frente a los recuerdos vividos en familia y comunidad, explicando con razones sencillas la emoción que originan esos momentos. Propone acciones para compartir sus recuerdos en familia. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta semana de aprendizaje. Sí, Wilfredo. Por ello el día de hoy nuestros niños y niñas iniciarán su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología. En la primera sesión de ciencia y tecnología explicarán cómo se crean los recuerdos en nuestro cuerpo. Y en la segunda sesión explicarán cómo influyen los recuerdos en nuestro cuerpo y cómo éste puede responder. Niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno!
El título de la sesión de hoy es Describimos cómo se producen los recuerdos y el reto a cumplir será describimos cómo se producen los recuerdos, indicando además en dónde se producen y almacenan. ¿Quieren aceptar el reto? Muy bien. Niños y niñas, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir el reto que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el reto de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre lo que son los recuerdos, dónde se producen y almacenan. Tercero, escucharán una lectura, luego escribirán y graficarán una explicación en una ficha con ayuda de su familiar. Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares. Asimismo, no olviden que sus trabajos realizados en esta sesión y las siguientes los utilizarán como insumos para la elaboración de un diario de recuerdos especiales con la familia y la comunidad. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria, Aprendo en Casa. Niños y niñas, hemos recibido la carta de Zoila, en la cual nos comenta lo siguiente. Estimados profesores Wilfredo y Rocío, mi nombre es Zoila, tengo 8 años y vivo en Yarinacocha, Ucayali. El otro día, mis abuelitos y mis papás estuvieron conversando y contándonos algunas de las situaciones que habían vivido cuando eran jóvenes. Eran situaciones muy graciosas y agradables, pero pasaron hace muchísimos años. Ellos dijeron que eran recuerdos muy valiosos. A partir de la conversación de mis familiares me pregunto, ¿cómo se producen los recuerdos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se producen y almacenan estos recuerdos? Es algo que no logro comprender, por lo que les escribí esta carta. Wilfredo, creo que la inquietud de Zoila tiene relación a cómo se forman los recuerdos y puede ser un problema que nuestros niños y niñas pueden resolver. Para ello les plantearemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se producen los recuerdos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se producen y almacenan los recuerdos? Repetiré las preguntas porque sobre ellas iniciarán su indagación el día de hoy. Pídanle al familiar que les acompaña que les ayude a tomar nota de las preguntas en su cuaderno de apuntes. ¿Cómo se producen los recuerdos? Les repito, ¿cómo se producen los recuerdos? Y la otra pregunta es, ¿en qué parte de nuestro cuerpo se producen y almacenan esos recuerdos? Les repito la segunda pregunta, así que presten atención. ¿En qué parte de nuestro cuerpo se producen y almacenan los recuerdos? Niños y niñas, ¿anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a la pregunta. También pueden pedirle a su familiar sus ideas. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces empezamos a dialogar.
¿Cómo van? ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, escriban y dibujen su respuesta en su cuaderno de apuntes. Vamos a empezar a escribir y dibujar. ¡Empezamos! Sigan. Vamos, si pueden hacerlo. Van muy bien. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita y dibujada. Entonces, vamos a continuar porque es el momento de comprobar lo que han escrito. Así es, niños y niñas. Y para poder comprobar su respuesta, van a necesitar información. ¿De dónde podrían obtener información que les ayude a saber si su respuesta es correcta o no? En su cuaderno de apuntes, van a dibujar de dónde podrían obtener información. Vamos, tienen un momento para dibujar. ¡A empezar! ¿Terminaron sus dibujos? ¿Les falta? Muy bien, les daremos un tiempito más. Continúen. Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué dibujaron? Rocío, creo que nuestros niños y niñas han podido dibujar un libro, una radio, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista. Incluso creo que algunos amiguitos han dibujado a un familiar como medios donde pueden obtener información. Muy bien pensado, niños. Felicitaciones, niños y niñas de primer y segundo grado de primaria por su trabajo. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que pueden contagiarse del COVID-19, tienen que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otro objeto que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer, además de escucharnos, es conversar con algún familiar. Así es, Rocío. No debemos salir de casa para evitar el contagio con el COVID-19. Por eso hemos traído información sobre los recuerdos. Esta información la hemos obtenido de la revisión de algunas revistas científicas. De esta lectura obtendrán la información necesaria. Por eso, con la ayuda de su familiar, tomen nota de algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria, Aprendo en Casa.
Muy bien, niños y niñas. Voy a iniciar la lectura, así que atentos. Lectura. ¿Cómo se producen los recuerdos? Un recuerdo puede ser una acción mental esencial para nuestro desarrollo y supervivencia. Los recuerdos pueden ser alegres, como cuando conociste a tu mejor amigo o amiga, o como cuando disfrutas de un almuerzo con toda tu familia. También los recuerdos pueden ser tristes, como cuando te caíste y te hiciste una herida. Por eso, podría decirse que los recuerdos podrían ser útiles, porque al recordar qué te pasó, podrías no repetir la misma acción y evitar lastimarte. Para conocer dónde se producen los recuerdos, es necesario que tengas presente dónde está tu cerebro. ¿Recuerdas dónde se encuentra el cerebro? Sí, el cerebro se encuentra en tu cabeza, específicamente en el cráneo. Toca tu cráneo. Es duro, ¿no? Claro, y así tiene que ser para proteger tu cerebro. Los recuerdos se producen en tu cerebro, específicamente en una zona llamada hipocampo. El hipocampo se encuentra al interior de los lados derecho e izquierdo de tu cerebro. ¿Puedes ubicarlos? Toca los lados derecho e izquierdo de tu cabeza. A esa altura y al interior en el cerebro se encuentra el hipocampo. ¿Y cómo se producen los recuerdos? Un recuerdo se produce a partir de la experiencia que vive una persona. Esa experiencia llega al hipocampo, se forma el recuerdo y luego es enviado a otras zonas del cerebro, como a sus partes externas, para ser almacenados. Así es, nuestros recuerdos no están almacenados en un único lugar del cerebro, sino en diferentes zonas. Cuando una persona se acuerda de lo que le pasó, la memoria de alguna manera reactiva esos recuerdos y por medio de imágenes se representan en tu mente la experiencia que viviste. Eso es recordar algo. Desde este punto de vista, el recuerdo es una especie de revivir un evento pasado y vivido. Pueden darse ocasiones en que las personas no pueden recordar nada. Esto se conoce como amnesia y se puede originar por algún tipo de golpe en la cabeza o el beber muchas bebidas que contienen alcohol como la cerveza, entre otros. También podemos perder nuestros recuerdos por una enfermedad llamada Alzheimer. Esta enfermedad se puede producir mayormente en personas ancianas como nuestros abuelitos. Gracias por tan importante información, Rocío. Queridos niños y niñas, ¿qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Les gustó? Pues muy bien. Ahora, conversen con su familiar sobre la información brindada en la lectura a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué serían importantes los recuerdos? ¿Por qué serían importantes los recuerdos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Qué crees que te pueda suceder si no recordaras nada? ¿Qué crees que te pueda suceder si no recordaras nada? Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas de primer y segundo grado. Es el momento que comparen la respuesta que dieron a la pregunta acerca de cómo se producen los recuerdos y a la segunda pregunta que decía en qué parte de nuestro cuerpo se producen y almacenan los recuerdos. Con los datos que hemos obtenido de la información brindada en la lectura, empecemos a comparar. Para ello, van a mirar
la respuesta inicial y luego observarán los datos que su familiar les ayudó a tomar nota. Traten de encontrar las semejanzas y diferencias. Dialoguen con su familiar sobre las semejanzas o diferencias que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora van a escribir con ayuda de su familiar su respuesta final a la pregunta: ¿cómo se producen los recuerdos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se producen y almacenan los recuerdos? Empiecen a escribir. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir el saber. Estimados niños y niñas, al finalizar el programa y a partir de lo que han aprendido el día de hoy, realicen la siguiente actividad. Los niños y niñas de primer grado, con la ayuda de su familiar, elaborarán una ficha en la que, usando textos cortos y dibujos, explicarán cómo se producen los recuerdos, dónde se producen y almacenan. Por su parte, los niños y niñas de segundo grado elaborarán una ficha en la que explicarán cómo se producen los recuerdos, dónde se producen y almacenan, y además acompañarán su explicación con dibujos. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial, muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de clase. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario, así como planificando las actividades de aprendizaje complementarias e incluida la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños, niños y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.